Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 437. Una muerte rápida. En las profundidades de una catedral abandonada hacía tiempo, Caecilius y sus devotos celotes se reunieron. Sus capas oscuras proyectaban sombras inquietantes a la tenue luz de las velas. Ante ellos se extendía una intrincada composición de símbolos místicos, que latían con una energía sobrenatural. Caecilius, con los ojos encendidos de fanatismo, se encontraba en el centro, mientras sus seguidores formaban un círculo a su alrededor. Con un cántico bajo y resonante, las voces de los fanáticos se entrelazaron, vibrando con las vibraciones de los símbolos. El aire mismo pareció estremecerse al comenzar el ritual. Su conexión con la dimensión oscura se fortalecía con cada palabra. Al alcanzar el clímax del canto, la propia realidad pareció desgarrarse, revelando un torbellino de oscuridad. De sus profundidades emergió una presencia que les estremeció la espalda. El temido Dormammu en persona. Caecilius y sus fanáticos cayeron de rodillas, con la cabeza inclinada en reverencia, mientras la voz de Dormammu resonaba a su alrededor. Caecilius, mi leal servidor, me has llamado y te he respondido. Expresa tus deseos. Caecilius, con voz temblorosa de reverencia, se puso de pie y sostuvo la mirada de Dormammu. Buscamos tu guía y poder para cumplir tu voluntad. La presencia de Dormammu pareció aumentar, su aprobación tangible. Habla. Te suplicamos que nos concedas más fuerza para que podamos cumplir tus órdenes, declaró Caecilius con voz firme. Solo deseamos servirte lo mejor posible. Una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro informe de Dormammu. Muy bien. Te concederé los medios para lograr tus deseos, pero me temo que tendrás que esperar. Una vez que hayas derribado los santuarios, sus barreras se derrumbarán y mi influencia se extenderá a los reinos. Entonces, y solo entonces, podré otorgarte más de mi poder. Con un gesto de la mano incorpórea de Dormammu, una oleada de energía oscura envolvió a Caecilius y sus fanáticos. Sus cuerpos temblaron al sentir su poder, pero no pudieron absorber ni una pizca. Sus sentidos se vieron abrumados por una sensación a la vez embriagadora y de pesadilla. Mientras la energía oscura los inundaba, la voz de Dormammu resonó en sus mentes. Adelante, siervos míos, y desaten el caos que tanto desean. Destruyan los santuarios y hagan temblar los reinos. La energía del ritual alcanzó su punto máximo, y la presencia de Dormammu comenzó a desvanecerse lentamente. Caecilius y sus fanáticos observaron cómo el vórtice de oscuridad se cerraba, dejándolos con una sed de poder aún mayor que antes. Prepárense, ordenó Caecilius, con la voz cargada del peso de su oscuro pacto. Comenzaremos nuestro ataque al santuario de Londres en 2 horas. Ha llegado el momento de acabar con la débil defensa del antiguo. Sus seguidores asintieron, con los ojos encendidos por el anhelo de poder. Los fanáticos se dispersaron, cada uno preparándose para la batalla que los acercaría a su objetivo final, la aniquilación de los Camartac y el ascenso al trono de Dormammu. Había pasado casi un mes desde que el Doctor Strange se unió a las sesiones de entrenamiento de Peter. La sala de entrenamiento del santuario de Londres rebosaba de energía mientras el trío permanecía uno al lado del otro, con Lily MJ flanqueando al Doctor Strange. La sala estaba bañada por una luz suave y etérea que iluminaba sus expresiones concentradas. Peter, de pie a cierta distancia, observaba atentamente cómo los tres practicaban sus artes místicas. Había elegido el santuario de Londres para estas sesiones, sabiendo que el ataque de Caecilius y sus seguidores era inminente. En la película de Doctor Strange, el santuario de Londres fue el primero en caer. Así que Peter decidió pasar su tiempo allí, esperando a que apareciera Caecilius. Las sesiones de entrenamiento habían sido agotadoras, llevando al Doctor Strange al límite y más allá. Peter había sido implacable, decidido a sacar al hechicero supremo que Strange llevaba dentro. Y sus esfuerzos habían dado sus frutos. El Doctor Strange había demostrado ser un estudiante prodigioso, dominando el control de la energía arcana y aprendiendo una amplia gama de hechizos. Mientras Peter observaba, no pudo evitar quedar impresionado por el progreso de Strange.
El aire a su alrededor parecía vibrar con energía mientras conjuraba complejos patrones de luz y energía, tejiendo hechizos con una precisión asombrosa. MJ y Lily, aunque no tan avanzadas como el Doctor Strange, se defendían a la perfección. Su dedicación era evidente en su forma de trabajar juntas, y sus hechizos se complementaban a la perfección. La mente artificial de Lily parecía comprender las complejidades de las artes místicas con notable facilidad, y su afinidad natural por la magia se hacía patente. Con un gesto de la mano, el Doctor Strange conjuró un escudo de energía brillante, bloqueando una descarga de proyectiles de energía. Luego contraatacó con una descarga de energía de sus dedos, enviando una oleada de fuerza mística hacia Lily. Lily reaccionó con rapidez, creando su propio hechizo para redirigir la energía y enviarla inofensivamente al suelo. MJ, por otro lado, centró su atención en el Doctor Strange, con los ojos brillantes de determinación mientras conjuraba ilusiones para poner a prueba sus habilidades. Los labios de Peter se curvaron en una media sonrisa al presenciar su entrenamiento. El crecimiento del Doctor Strange había sido notable, superando con creces sus propias expectativas. Había aprendido unos 40 hechizos, dominaba la telequinesis y acababa de empezar a adentrarse en la telepatía. Incluso dominaba el uso del anillo de onda, una habilidad que le había resultado sorprendentemente fácil de adquirir tras su intenso entrenamiento en energía Eldritch. Al terminar la sesión de entrenamiento, el Doctor Strange bajó su escudo, respirando con normalidad a pesar de la intensidad de la práctica. Se giró hacia Peter con una mezcla de cansancio y satisfacción en la mirada. Nunca imaginé que llegaría tan lejos en tan poco tiempo. Peter asintió con aprobación. Te has esforzado, y se nota. Pero recuerda, no te engreas. Sigues siendo increíblemente débil comparado con la mayoría de los maestros. La mirada del Doctor Strange se tornó solemne. Entiendo. Los ojos de Peter se cruzaron con los de Strange, y una determinación compartida se transmitió entre ellos. Bien. Porque si empiezas a tener ego, me veré obligado a sacártelo a golpes. MJ y Lily se unieron a ellos, con el rostro enrojecido por el intenso entrenamiento. Lily le sonrió a su padre. ¿Qué tal? ¿Lo hice bien? Peter le sonrió con cariño a su hija. Lo hiciste increíble, mi amor. Lily se animó, su emoción era palpable. Jeje. Qué ganas de mostrar mis nuevos hechizos. Peter le revolvió el pelo a Lily con cariño. Ya tendrás tu oportunidad. Mientras el grupo salía de la sala de entrenamiento, una fuerte explosión sacudió el santuario, resonando por los pasillos. Peter, expectante, se giró hacia la entrada del edificio con expresión seria. «Están aquí», murmuró. Su voz tenía un peso de certeza. El aire crepitaba de tensión cuando Peter abrió un portal giratorio que conducía a la entrada del santuario. Al cruzarlo, encontró la puerta, antes intacta, destruida. Los hechizos protectores que la custodiaban ahora no eran más que cenizas. Entrecerró los ojos al observar la destrucción, consciente de que Caecilius y sus celotes habían traspasado sus defensas. Al entrar al santuario, la mirada de Peter se posó en la figura de Caecilius, que entraba tranquilamente con aire de arrogancia. Tras él, los celotes lo seguían en un silencio inquietante, con los ojos brillando con la retorcida devoción que los había atrapado. La mirada de Caecilius se fijó en Peter, con una sonrisa siniestra en los labios. Vaya, pero si es el alumno favorito del anciano. Peter saludó con la mano, con aire despreocupado. Hola. La sonrisa de Caecilius se torció de envidia. Sus celos se reflejaban en su tono. No eres más que una mascota para ella, ¿verdad? Un perro sarnoso que recogió en él. Peter lo interrumpió con un gesto de la mano. Guarda el monólogo para otro. Me importan un bledo tus inseguridades. Los labios de Caecilius se curvaron en una mueca de fastidio. Oh, no te preocupes. Me aseguraré de decirlo todo por la anciana cuando le entregue tu cadáver sin vida, un regalo que destrozará sus preciadas ilusiones. Peter le hizo señas para que se acercara. Ya basta de charla. Terminemos con esto de una vez. Tengo cosas que hacer hoy. Con un movimiento repentino, Caecilius levantó las manos, y sus dedos danzaron con símbolos arcanos. Una energía oscura lo envolvió al lanzar una lluvia de proyectiles hacia Peter. El aire crepitó cuando Peter los desvió con una barrera brillante de energía arcana. Los impactos provocaron ondas de energía que se extendieron por la habitación. Los ataques de Caecilius eran implacables, y los celotes observaban impasibles cómo su líder intentaba dominar a Peter.
Pero su dominio de las artes místicas era innegable. Creaba hechizos intrincados, conjurando protecciones defensivas y lanzando contraataques con fluida precisión. La batalla se desarrollaba entre ellos, la sala bañada por las luces arremolinadas de su magia. Los movimientos de Peter eran rápidos y calculados, su control de la energía arcana era evidente al retorcer y redirigir los ataques de Caecilius. A medida que la confrontación se intensificaba, el aire parecía crepitar con energía. MJ, Lily y Doctor Strange atravesaron el portal abierto, con los ojos muy abiertos mientras contemplaban el espectáculo que tenían delante. El Doctor Strange observó con asombro cómo los movimientos de Peter fluían con fluidez, cada hechizo ejecutado con una maestría que lo dejaba sin palabras. Nunca había presenciado tanta delicadeza en las artes místicas, y su respeto por las habilidades de Peter creció exponencialmente. Incluso MJ y Lily quedaron impactadas por la habilidad de Peter. Ya lo habían visto en acción, pero rara vez usaba más que un portal al luchar. Por suerte, esta vez, Peter no pudo usar sus poderes arácnidos por miedo a revelar su identidad como Spider-Man, así que hoy todo giraba en torno a la magia. Pronto, el curso de la batalla cambió, y los ataques de Peter cobraron impulso, obligando a Caecilius a retirarse. Con una repentina oleada de poder, invocó una espada de pura energía sobrenatural en su mano. El arma brilló con una luz sobrenatural mientras Peter avanzaba, con expresión concentrada y decidida. Caecilius se tambaleó hacia atrás cuando Peter chasqueó el dedo, lanzando una enorme ráfaga de viento en su dirección. Antes de que pudiera darse cuenta, Peter apareció frente a él, con la espada apretada contra su garganta. Los celotes observaron horrorizados, el dominio de su líder destrozado. La voz de Peter era firme, sin emoción. Unas últimas palabras. Los labios de Caecilius se movieron, pero antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, Peter sintió que la presencia de la ancestral se acercaba. Actuando con rapidez, antes de que ella pudiera interferir, Peter apretó el agarre mientras la espada de energía arcana cortaba carne y hueso con facilidad. La cabeza cercenada de Caecilius cayó al suelo, con la mirada perdida en el techo. La expresión de Peter permaneció impasible mientras observaba el cuerpo sin vida. ¿Sabes qué? Realmente no me importó lo que dijeras. Mientras hablaba, la anciana apareció a su lado, frunciendo el ceño ante lo que se suponía era el cuerpo decapitado de su asesino, con una expresión conflictiva en su rostro. Capítulo 438. Ojo de Agamotto. Tras la caída de Caecilius, una tensión sombría se respiraba en el ambiente. La anciana permanecía junto a Peter, con la mirada fija en el cuerpo sin vida del propio Caecilius. Una mezcla de emociones la agitaba. Satisfacción por la derrota de su presunto asesino, enojo con Peter por intervenir y una persistente incertidumbre sobre su futuro ahora que su muerte prevista se había frustrado. Peter la observó en silencio, con una expresión que mezclaba compasión y comprensión. Sabía que sus acciones no serían bien recibidas, pero no podía permitirse quedarse de brazos cruzados viéndola morir. Por mucho que respetara sus decisiones, no podía ignorar el vínculo que los unía, un vínculo que lo obligaba a protegerla. Mientras tanto, los seguidores restantes de Caecilius permanecían paralizados por la incertidumbre, con la mirada fija entre el anciano y la salida. El aire estaba cargado de tensión mientras consideraban sus opciones, dándose cuenta de que no estaban preparados para enfrentarse a la ira de una hechicera de su calibre. Pero antes de que pudieran escapar, la mirada de la anciana se volvió hacia ellos, con los ojos encendidos de una intensidad feroz. Con un gesto rápido, casi casual, manipuló el espacio mismo, doblándolo con la fuerza de su voluntad. En un instante, el aire alrededor de los fanáticos se retorció y un crujido espantoso llenó la habitación. El trío de Doctor Strange, MJ y Lily solo pudieron observar conmocionados la escena que se desarrollaba ante ellos. El dominio de la ancestral sobre las artes místicas superaba cualquier cosa que hubieran imaginado. Su poder era una fuerza a tener en cuenta. El aire pareció gritar mientras el espacio retorcido doblaba la realidad misma, y al instante siguiente, los fanáticos restantes se desplomaron al suelo, con sus cabezas cercenadas rodando a su lado. El silencio invadió la sala, roto solo por el sonido de cuerpos sin vida al caer al suelo. La mirada de la anciana permaneció fija en los celotes caídos, con expresión indescifrable. Había descargado su ira en ellos, una silenciosa muestra de la rabia que ardía bajo su serenidad. El Doctor Strange se quedó boquiabierto, mientras su mente luchaba por procesar la magnitud de lo que acababa de presenciar.
Su entrenamiento lo había puesto en contacto con un poder extraordinario, pero esto era de un nivel completamente diferente. Después de todo, cada uno de esos fanáticos era un hechicero con mucha más experiencia que él. Matarlos tan fácilmente fue un duro golpe para su ego. MJ y Lily estaban a su lado, con los ojos abiertos, una mezcla de asombro y un poco de miedo. Por suerte, MJ ya había visto la muerte y Lily era una IA, así que las espantosas decapitaciones que acababan de ocurrir no fueron para tanto. La anciana se giró lentamente para encarar al trío, su mirada los atravesó con una intensidad que les provocó escalofríos. Entreabrió los labios como si fuera a hablar, pero las palabras permanecieron en silencio. La tensión en la sala era palpable, una pesada carga que los agobiaba. Peter, percibiendo la inquietud que flotaba en el aire, se acercó a la anciana. Su expresión era una mezcla de empatía y determinación. Podía sentir la tormenta de emociones en su interior y comprendía el conflicto que latía en su corazón. Con cada paso, acortaba la distancia entre ellos hasta que estuvo frente a ella. Respiró hondo y la miró a los ojos con serenidad. Sé que estás enfadada conmigo, pero no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo morías. Eres como una segunda madre para mí, y no podía permitirlo. La mirada de la anciana se suavizó, y un destello de vulnerabilidad se reflejó en su rostro. Desvió la mirada por un momento, aparentemente absorta en sus pensamientos. Luego, con un suspiro, finalmente habló, con una mezcla de resignación y aceptación en su voz. ¿De verdad no me dejarás ir, verdad, Peter? Sabes, no me llaman la anciana por nada. Ya he vivido una vida muy larga. Miles y miles de años, de hecho. Los labios de Peter se curvaron en una pequeña sonrisa. Bueno, entonces ¿qué son 1 o 2 siglos más para una bruja calva como tú? Dijo mientras esquivaba una bofetada. Además, hay mucho más que hacer. MJ y yo nos casaremos tarde o temprano, y Lily apenas está empezando su vida. No te lo puedes perder. Ella asintió, con una leve sonrisa en los labios. Bien, me rindo de verdad. Tú ganas, viviré mientras tú vivas. Claro que sí, gano. Y pienso vivir mucho tiempo, así que abróchense los cinturones para una vida larga y feliz. Peter sonrió con suficiencia, feliz de que finalmente cediera. Los 3 espectadores intercambiaron miradas confusas. Ninguno conocía la intención original del anciano de morir a manos de Caecilius. Peter había mantenido ese detalle bien oculto, y sus expresiones de perplejidad reflejaban su incomprensión. La anciana suspiró, aunque la sonrisa en su rostro no pudo evitarlo. Lo espero con ansias. Yo también. Peter asintió, extendiendo la mano y colocándola suavemente sobre su hombro, con expresión seria. Y no tienes que pasar por todo sola, ¿sabes? Estoy aquí para ti. Si te sientes sola, ven a mi casa. Tengo habitaciones libres. Y si tienes algún problema, dímelo y me encargaré. Al fin y al cabo, la vida es más fácil cuando puedes contar con los demás. Su mirada se cruzó con la de él, con gratitud y una lágrima brillando en sus ojos. Gracias, Peter. Con un gesto tranquilizador, Peter retrocedió un paso, permitiéndole un momento de respiro. La anciana volvió a centrar su atención en los celotes caídos, con una expresión mezcla de tristeza y arrepentimiento. La habitación estaba cargada con el peso de las vidas perdidas, un recordatorio de la oscuridad que aún acechaba en las sombras. Y mientras el Doctor Strange, MJ y Lily observaban cómo se desarrollaba la escena, no pudieron evitar sentir un renovado respeto por el anciano, un respeto que trascendió los límites de sus percepciones previas. Fueron testigos de un momento de vulnerabilidad, un momento que reveló las complejidades de una hechicera que había transitado un camino de luz y oscuridad durante mucho tiempo. ¿Es ella la hechicera más poderosa de la historia? Le susurró Lily a su madre con voz llena de asombro. MJ asintió lentamente, con los ojos muy abiertos mientras observaba al anciano. Sí, más o menos. El Doctor Strange permaneció en silencio, con la mirada fija en la anciana, mientras luchaba con una mezcla de admiración y temor. Sabía que su poder era inmenso, pero presenciarlo de primera mano fue una experiencia completamente diferente. Al ver las lágrimas de felicidad rodar por las mejillas de su maestra, Peter la abrazó, sorprendiéndola con la repentina intimidad. Me alegra mucho que no mueras a manos de un brujo de pacotilla. O sea, tardé menos de 2 minutos en matar a ese tipo. Fue una verdadera decepción. La sorpresa de la anciana se transformó en una aceptación a regañadientes, y devolvió el abrazo con vacilación. ¿En serio?
Caecilius es probablemente uno de los hechiceros más fuertes de Camartag. Al menos entre los 10 mejores. Peter sonrió contra su hombro, con tono ligero. Entonces quizá deberíamos reestructurar su entrenamiento, porque era extremadamente débil, e incluso recibió un pequeño aumento de poder de Dormammu. Retrocediendo un poco, la anciana puso los ojos en blanco mientras miraba a Peter. Bueno, no todos pueden ser tan poderosos como nosotros. Encogiéndose de hombros, Peter señaló a Strange, MJ y Lily, quienes observaban la escena con los ojos muy abiertos. Creo que tienen potencial. El anciano asintió. Es cierto, han avanzado mucho bajo tu tutela. Peter sonrió con picardía, su ego crecía a cada segundo. Lo sé, soy genial, ¿verdad? Mientras la anciana se secaba las lágrimas que le quedaban, no pudo evitar darle una bofetada. Deja de ser tan imbécil. Es impropio de un estudiante de la talla de la anciana. Peter sonrió con suficiencia mientras dejaba que lo golpeara. ¿Y ahora quién es el del ego? El anciano soltó una risita, ignorando por completo sus palabras. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo planeas cortar mi conexión con Dormammu? Peter se encogió de hombros con indiferencia. Su plan ya estaba formulado. Tengo un plan. Solo necesito que me prestes algo. Cuando su mirada se posó en el ojo de Agamotto que colgaba de su cuello, el anciano arqueó una ceja con curiosidad. ¿El ojo? Peter asintió, con un brillo entre travieso y decidido en los ojos. Sí, con esto y otra baratija en mi poder, creo que tendré más posibilidades de controlar a Dormammu. La anciana consideró sus palabras por un momento, con una sonrisa irónica en los labios. Muy bien, Peter. Pero debes prometerme que me lo devolverás cuando termines. Peter suspiró exasperado. Vamos, no eres nada divertido. Ella simplemente levantó una ceja. Su respuesta tácita era evidente en su mirada. Con un suspiro de derrota, Peter cedió. Está bien, te lo devuelvo. Resopló con fingido enfado. Dios mío, te acabo de salvar la vida y eres tan tacaño. Cuando la anciana se quitó el ojo de Agamotto del cuello y lo colocó alrededor del de Peter, se produjo un momento de conexión entre ellos, una comprensión silenciosa que trascendió las palabras. Fue un gesto de confianza, un reconocimiento del vínculo que compartían. Con un último asentimiento, la anciana se giró para irse, pero la voz de Peter la detuvo. Oye, gracias por no morir. Me daría mucha pena que te fueras, dijo con sinceridad. Su mirada se suavizó y una lágrima resbaló por su mejilla. Ve, Peter. Haz lo que debas. Al marcharse el anciano, la sala pareció exhalar, y la tensión se disipó gradualmente. El Doctor Strange, MJ y Lily intercambiaron miradas desconcertadas, aún desconcertados por todo el intercambio. ¿Cómo iba a morir? Reflexionó Strange en voz alta, todavía completamente confundido. Lily se encogió de hombros. No lo sé. Mientras hablaban, la mirada del Doctor Strange se posó en el ojo de Agamotto. Una expresión de confusión llenó su rostro al sentir una conexión con el extraño collar. Aunque cuanto más tiempo permanecía en posesión de Peter, menos podía sentir esta conexión, como si Peter le estuviera arrebatando algo poco a poco. Capítulo 439. Hacia la dimensión oscura. Tras dejar a los maestros del santuario de Londres a cargo de las consecuencias, Peter, MJ y Lily cruzaron un portal de regreso a su casa. Después de todo, había sido un día bastante agitado. Al partir, el Doctor Strange se despidió de ellos y regresó a Camartag, listo para pasar el resto del día revisando el inagotable conocimiento de la biblioteca. De vuelta en casa, Peter se vio obligado a contar la historia de lo que acababa de suceder, explicándosela a MJ y Lily, quienes insistían en pedirle respuestas. Sus palabras fluían mientras detallaba el suicidio planeado de la anciana y su propia intervención para salvarla. MJ y Lily escuchaban absortas, felices de que Peter pudiera arreglarlo todo. Después de pasar el día con su familia, viendo la tele y holgazaneando mientras podía, Peter arropó a Lily y le leyó un cuento para dormir con más precisión científica que la mayoría de los cuentos de hadas. Gracias a su inteligencia artificial, a Lily le gustaban más las historias realistas, así que tuvo que editar un montón de historias famosas y añadir explicaciones para toda la magia inexplicable. Y a ella le encantó, por alguna extraña razón. Buenas noches, mi amor. Le dio un beso en la frente y salió de su habitación, dirigiéndose a su dormitorio al otro lado del pasillo. En el santuario de su habitación y la de MJ, Peter estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo.
Ante él yacía el ojo de Agamotto, con su aura mística latiendo suavemente. Había pasado meses preparándose para este momento, estudiando libros, pergaminos y textos antiguos en busca de la manera de cortar la conexión del anciano con Dormammu. Era más fácil decirlo que hacerlo, pues el poder de la entidad era inmenso y el vínculo forjado entre ellos, profundo. Durante los últimos meses, Peter había descubierto que la anciana se había unido tan fuertemente a Dormammu que cortar la conexión era un desafío monumental. Sin mencionar que Dormammu no estaba dispuesto a soltarse, y Peter tendría que enfrentarse al ser casi divino dentro de la dimensión oscura para obligarlo a soltarse, lo cual era más fácil decirlo que hacerlo. Mientras contemplaba su estrategia, MJ entró en la habitación, vestida con pijama, con la preocupación grabada en su rostro cuando vio a Peter absorto en sus preparativos. Peter dijo en voz baja, con un deje de preocupación. ¿De verdad vas a seguir con esto? Peter levantó la vista del ojo de Agamotto, con una expresión que mezclaba determinación y seguridad. MJ, tengo que hacerlo. Dormammu no se rendirá, y aunque ya nos hemos enfrentado a Caecilius, podría haber otros como él en el futuro. Es mejor enfrentar a Dormammu ahora, antes de que la situación se agrave. MJ suspiró, se acercó a él y se sentó. Lo miró con una mezcla de amor y preocupación. Pero enfrentar a Dormammu es diferente a todo lo que has enfrentado antes. Dijiste que es una entidad dimensional, un dios en su propia dimensión. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Peter le ofreció una pequeña sonrisa y extendió la mano para tomarla. Estoy más preparado que nunca. Dormammu es un desafío, pero no puedo rendirme. La vida de la ancestral está en juego, y de mí depende protegerla. MJ le apretó la mano suavemente. Sus ojos reflejaban preocupación. ¿Qué probabilidades tienes de ganar? Peter pensó un momento y luego habló con una mezcla de confianza y cautela. Antes de tener el ojo de Agamotto, diría que alrededor del 20%. Pero ahora, con este artefacto y mis propias habilidades, lo situaría en torno al 90%. Quizás incluso más, pero no quiero confiarme demasiado. MJ suspiró, inclinándose para apoyar la cabeza en su hombro. Peter, prométeme algo, prométeme que volverás. Peter la rodeó con el brazo, abrazándola fuerte. Lo prometo. Haré todo lo posible para volver contigo, Lily, y con todos los demás. Un brillo juguetón apareció en los ojos de MJ y le dio una palmada suave en el pecho a Peter. Bien, porque si no, encontraré la manera de resucitarte para poder matarte yo misma. Después de todo, ahora soy una hechicera. Peter rió entre dientes, sintiendo una calidez que le recorrió el pecho. Trato hecho. Y cuando sea Spider-Zombie Man, podremos ver si las joyas de mi familia siguen funcionando. MJ sonrió con suficiencia, inclinándose para darle un beso rápido en los labios. No va a pasar. Se apartó y le sacó la lengua. Me niego a que ningún zombie se me acerque, así que más te vale no morir. Antes de que el ánimo se ensombreciera, Peter lo alivió con una sonrisa. Tranquila, no pienso hacerlo. Planeo estar aquí, molestándote hasta el fin de los tiempos. MJ puso los ojos en blanco, con una leve sonrisa en los labios. Genial, justo lo que siempre quise. A medida que la noche se alargaba, Peter continuó familiarizándose con el ojo de Agamotto y preparándose mentalmente para la confrontación que se avecinaba. El ojo latía con energía, como si percibiera la magnitud de la tarea en cuestión. En medio de su concentración, la presencia de MJ le infundía consuelo y fortaleza. Al poco tiempo, en la silenciosa santidad de su habitación con MJ, Peter terminó sus meticulosos preparativos. El ojo de Agamotto colgaba de su cuello, y su poder místico resonaba con el hechizo que estaba a punto de lanzar. Un hechizo que, con suerte, sería su carta de triunfo contra su enemigo dimensional, casi un dios. Usando energía Eldritch dorada, Peter dibujó intrincados círculos de hechizos en el aire, cada uno lleno de una compleja disposición de runas y escritura antigua. MJ observaba absorta y curiosa, maravillada por el avanzado hechizo que se desarrollaba ante ella. Era un hechizo que él mismo había ideado, una potente mezcla de su conocimiento mágico que no habría podido realizar sin el poder del ojo de Agamotto sobre el tiempo. Con un último gesto, las manos de Peter se detuvieron, su energía se infundió en los círculos de hechizos que ahora colgaban suspendidos ante él. La luz dorada de la energía arcana latía con un brillo sobrenatural, proyectando sombras danzantes por la habitación. Este hechizo era la piedra angular de su plan, y sin él, sus probabilidades de victoria se reducían al 20%.
Afortunadamente, el hechizo fue un éxito, de lo contrario estaría jodido, pensó Peter aliviado. Peter dejó de trabajar y se enfrentó a MJ, que estaba cerca con una mezcla de preocupación y determinación. Sus miradas se cruzaron y él le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Volveré antes de que te des cuenta, MJ. Te lo prometo. La mirada de MJ estaba llena de emoción, la preocupación se le notaba en el rostro. Se acercó a él, con una voz suave y llena de amor y urgencia. Peter, ten cuidado. Y vuelve conmigo. Lily y yo te necesitamos. Peter asintió con expresión seria mientras la abrazaba con cariño. Sabes que lo haré. Sus labios se encontraron en un último y tierno beso, un agridulce recordatorio del vínculo que compartían. Luego, a regañadientes, se separaron, sus dedos se detuvieron antes de soltarse. Con una última mirada, Peter se giró y abrió un portal con un movimiento de muñeca. El portal brilló ante él, conduciéndolo a la ominosa extensión de la dimensión oscura. Al cruzar el portal, Peter miró a MJ, que estaba allí con lágrimas en los ojos. Con un gesto decidido, desapareció de su vista. El portal se cerró de golpe tras él. Dentro de la dimensión oscura, la vasta extensión se extendía ante él, un vacío iluminado por misteriosos gases de colores que danzaban en la distancia. El aire estaba cargado de una energía ominosa, una palpable sensación de aprensión que le provocó escalofríos en la espalda. La naturaleza misma de la dimensión parecía retorcerse y agitarse con una cualidad antinatural, como si la realidad misma fuera fluida y maleable. En este entorno surrealista, el portal tras Peter se cerró con un suave silbido, dejándolo solo en la desolada extensión. Se quedó inmóvil un instante, adaptándose a la atmósfera abrumadora que lo rodeaba. Fue entonces cuando percibió movimiento a lo lejos. De entre las sombras emergieron los descerebrados, espectros humanoides de un negro intenso que se abalanzaron sobre él como una horda voraz de perros salvajes y hambrientos. Sus formas eran retorcidas y grotescas, con la mirada vacía mientras avanzaban con un hambre y una rabia insaciables. Pero justo cuando se acercaban, una voz profunda y retumbante resonó por la dimensión. Sus palabras resonaron en los oídos de Peter. ¿Qué tenemos aquí ahí? La voz lo abarcaba todo, llenando la esencia misma de la dimensión oscura. Llevaba un aire de autoridad, una presencia imponente que hacía que incluso los descerebrados huyeran en dirección contraria, deteniendo su persecución con solo oírla. Peter se mantuvo firme, con los sentidos alerta mientras observaba la oscuridad que se extendía ante él. Aquí vamos y de repente, el tejido mismo de la realidad pareció ondularse y distorsionarse. Una presencia inmensa y sobrenatural se hizo presente. Dormammu, el antiguo y formidable gobernante de esta dimensión, se materializó ante él. Su figura proyectaba una sombra que se extendía por el vacío. La forma de Dormammu era colosal, elevándose sobre Peter como un gigante entre insectos. Su tamaño era abrumador. Su cuerpo podía contener fácilmente mundos enteros. Sin embargo, su forma poseía una cualidad casi etérea, como si su ser existiera en el umbral entre lo material y lo inmaterial. Translúcido y fantasmal, el cuerpo de Dormammu parecía un tapiz dimensional en movimiento, como si uno pudiera mirar a través de su forma y vislumbrar las innumerables capas de existencia que encarnaba. Su figura estaba envuelta en una inquietante luz gaseosa púrpura, una aura siniestra que irradiaba desde cada centímetro de su ser. Esta luminiscencia espectral danzaba y se arremolinaba a su alrededor, proyectando sombras inquietantes que danzaban por la inmensidad de la dimensión oscura. En el corazón del velo gaseoso, los ojos y la boca de Dormammu brillaban con el mismo etéreo tono púrpura, un resplandor que contrastaba inquietantemente con la oscuridad abisal que lo rodeaba. Sin embargo, el siniestro resplandor no se limitaba a un solo color. A su alrededor, otros tonos gaseosos pulsaban y cambiaban, creando un arco iris surrealista y de pesadilla que parecía desafiar toda lógica. La cabeza de Dormammu se distinguía del resto de su forma, un ancla en el caos de su ser. Parecía una calavera envejecida, pero tallada con innumerables líneas que la recorrían de arriba a abajo, dándole una apariencia intrincada y fascinante. Al ver la presencia de Dormammu ante Peter, una sensación de insignificancia lo invadió. Se alzaba como una figura solitaria contra el telón de fondo de una antigua fuerza cósmica. Su determinación era su único escudo contra el poder abrumador que lo enfrentaba. Hola. Peter saludó con indiferencia. Capítulo 440 y 441. Spidey contra Dormammu. La mirada de Peter permaneció fija en Dormammu, con el corazón latiendo con fuerza.
No podía negar el poder y la presencia abrumadores que emanaban del ser colosal que tenía ante él. Sin embargo, se negó a dejar que el miedo lo paralizara. Respiró hondo y se preparó para el encuentro que le esperaba. Dormammu, dijo Peter con una sonrisa segura, con la mirada fija en la del ser dimensional parecido a un dios. He venido a patearte el trasero. Por un breve instante, la figura etérea de Dormammu se congeló, su mirada fija en Peter con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Nadie se había atrevido jamás a hablarle de esa manera, y mucho menos a desafiarlo con un atrevido desafío. Su risa profunda y estruendosa resonó en la oscura extensión, reverberando como el retumbar de un trueno lejano. Ah, esto es la primera vez, tronó Dormammu, su voz resonando por toda la dimensión. Un simple insecto me desafía con tanta arrogancia. Me diviertes, pequeño tonto. Peter no pudo evitar reírse entre dientes, con una sonrisa en las comisuras de los labios. Las arañas son arácnidos, no insectos. Hay una diferencia. Hacía tiempo que no tenía la oportunidad de decirlo, y se sentía bien. La risa de Dormammu se apagó, y su mirada inquietante se entrecerró al observar a Peter con renovado interés. ¿Qué haces aquí, bichito? Será mejor que me lo digas antes de morir. Quizás lo haga rápido, si eres obediente. Es decir, si me apetece, ¿por qué estoy aquí? Peter se enderezó, con expresión firme. He matado a tus seguidores. Caecilius y sus fanáticos están todos muertos. Bueno, en realidad el anciano mató a los fanáticos, pero los detalles no importan, ¿verdad? Y he venido a pedirte que sueltes el alma del anciano y que nunca más amenaces la dimensión de la Tierra. Quiero que lo jures. La mirada de Dormammu permaneció fija en Peter, su aura titilando con la mezcla de emociones que lo azotaban. El concepto de hacer un juramento no debía tomarse a la ligera en los reinos místicos. Peter lo sabía y podía percibir la vacilación de Dormammu. En el reino de los seres dimensionales y los practicantes de magia, hacer un voto era un acto sagrado y peligroso. Al jurar sobre algo de suma importancia, uno quedaba obligado por los términos del voto, o de lo contrario enfrentaría graves consecuencias. Aunque Peter era relativamente nuevo en el mundo de la magia, en comparación con los maestros veteranos, que llevan siglos estudiando, había presenciado de primera mano el poder de los votos. Hace años, durante sus primeros años como estudiante de Camartag, un compañero se atrevió a jurar que nunca traicionaría a su novia. Y unos días después, su novia lo encontró hablando con una mujer en un patio, a solas. Por una fracción de segundo, sintió una mínima traición, lo que desencadenó la promesa. En un instante espantoso, la vida del pobre estudiante fue arrebatada, dejando solo una neblina sangrienta como testimonio del poder de su desafortunada promesa. Y lo peor de todo, la persona que lo acompañaba resultó ser un hombre de mediana edad. Ella solo pensó que era una mujer por su cabello largo. Ese día, Peter aprendió que incluso el más mínimo malentendido podía desencadenar una promesa, especialmente si era lo suficientemente vago. Comprendiendo lo que estaba en juego, Dormammu miró a Peter con intriga y cautela. ¿Por qué debería complacer tu petición? Preguntó como si Peter fuera idiota. Sabía que no estarías de acuerdo. Peter sonrió, con una sonrisa sedienta de sangre en el rostro. Te reto a una batalla, Dormammu. Si gano, tendrás que acatar mis condiciones. Pero si ganas, te serviré por la eternidad. Los ojos de Dormammu brillaron con interés. Su forma espectral se movía en la oscuridad. ¿Una batalla? Interesante. Peter se mantuvo firme, con la mirada fija. Para ganar, un bando debe estar muerto, inconsciente o rendirse. Dormammu soltó una risita grave y resonante. Su voz fue un eco escalofriante que reverberó por el espacio que los rodeaba. Muy bien, acepto el reto. Al fin y al cabo, ¿a qué le tiene miedo? Esta es la dimensión oscura, y él es un dios. Lo tengo. Peter sonrió con suficiencia. ¿Deberíamos jurar por ello ahora? Estamos ansiosos, ¿verdad? La voz resonante de Dormammu sonaba divertida. Peter sostuvo la mirada de Dormammu con voz firme. Bueno, prefiero que lo tengamos todo claro de antemano. Así no podrás escabullirte después de que gane. Dormammu miró a Peter con una mezcla de escepticismo y diversión. Muy bien. Acepto tu desafío y juro mi existencia bajo sus términos. Pero recuerda esto. Si fallas, tu destino estará sellado y me servirás por la eternidad. De acuerdo. Y juro mi existencia bajo los términos, respondió Peter con firmeza, sintiendo el juramento formarse entre ellos.
Solo recuerda, la victoria se alcanza mediante la rendición, la incapacitación o la muerte. Dormammu cambió de forma, y un gesto de reconocimiento recorrió el velo gaseoso que lo rodeaba. Que comience la batalla. Prepárense. Un momento de tensión entre Peter y Dormammu pareció prolongarse infinitamente. El peso de su desafío llenaba el aire a su alrededor. Antes de que se intercambiaran los primeros golpes, una energía palpable llenó la atmósfera, y Peter comenzó a cambiar. La forma de Peter pareció transformarse, sus músculos se abultaron y su piel se tornó de un rojo intenso. Con una poderosa oleada de energía, se transformó en la imponente figura de Hulk rojo. Los ojos de Dormammu brillaron con asombro al observar la transformación, con su forma espectral flotando sobre el suelo. Realmente has abrazado el poder de la ira, qué curioso, reflexionó Dormammu, con una mezcla de intriga y arrogancia en su voz. Pero incluso en esta forma, no eres nada ante mí. Peter sostuvo la mirada de Dormammu con una sonrisa desafiante. Su imponente figura irradiaba una sensación de poder puro. He tenido algo de práctica con este poder. Luché contra un dragón una vez. Aunque no me impresionó demasiado, sentí que podría haber sido más fuerte. Dormammu esbozó una sonrisa burlona y entrecerró los ojos con diversión. ¿Un dragón, dices? Qué curioso. Veamos si puedo ofrecerte un desafío más adecuado. Con un gesto casual de la mano, el poder de Dormammu surgió, y la dimensión oscura que los rodeaba pareció temblar con la energía desatada. El aire crepitó con una intensidad sobrenatural, y la batalla entre ellos se intensificó al enfrentarse de nuevo. El flujo y reflujo de su lucha se desenvolvió en una danza implacable, un feroz intercambio de ida y vuelta que resonaba con poder cósmico. Los golpes de Peter impactaron en la forma de Dormammu, creando ondas de choque que reverberaron por toda la dimensión. Sin embargo, la respuesta de Dormammu fue rápida y poderosa, sus ataques impactaron con una ferocidad que puso a prueba la resistencia de Peter. Mientras intercambiaban golpes, Peter aprovechaba cualquier oportunidad para burlarse de su formidable oponente. ¿Eso es todo lo que tienes, Dormammu? Esperaba algo más impresionante. La respuesta de Dormammu fue una oleada de energía que lanzó a Peter por los aires, estrellándose contra una extensión distante de la dimensión oscura. El impacto fue poderoso, pero Peter recuperó el equilibrio rápidamente, con su cuerpo inflexible ante el ataque. No está mal, comentó Peter, sonriendo mientras se limpiaba un hilillo de sangre de la boca. Pero me he sentido peor. Los ojos de Dormammu brillaron con una intensidad gélida al desatar un torrente de energía oscura. La fuerza maligna cortó el aire con un grito sobrenatural. Peter se preparó para resistir el ataque. Su cuerpo absorbió el impacto. La energía crepitó a su alrededor al emerger ileso. Pero la batalla le estaba pasando factura. A pesar de sus mejores esfuerzos, le costaba igualar el poder abrumador de Dormammu. En un movimiento desesperado, canalizó la energía ardiente que llevaba dentro, rodeándose con las llamas abrasadoras del Fénix. La figura de Dormammu se estremeció de sorpresa al ver el intenso calor envolver a Peter. Las llamas del Fénix eran legendarias, la fuerza más ardiente y destructiva del universo. Sin embargo, incluso mientras ardían, Dormammu mantuvo la compostura inquebrantable. Después de todo, solo el Fénix podía asustarlo. Peter solo poseía una mínima fracción de su poder. Con un rugido, Peter atacó a Dormammu, sus puños llameantes golpeando con una fuerza que reverberó por toda la dimensión. Dormammu contraatacó con una oleada de energía oscura. El choque de sus poderes envió ondas de choque que se extendieron hacia afuera, distorsionando la estructura misma de la dimensión. Los ojos de Dormammu brillaron de irritación mientras los ataques de Peter seguían dando en el blanco, y sus defensas flaqueaban ante la embestida. Su ira aumentó, impulsando su siguiente ataque con una intensidad desmedida. De repente, con una erupción de energía oscura, Dormammu abrió la boca, desatando un espeso rayo de poder oscuro que inundó a Peter, borrando su existencia en un instante. «Oh, mierda y», pensó Peter mientras moría. Dormammu se transformó al suspirar exasperado, con un dejo de fastidio en la voz. «Dejé que la ira me nublara el control». «Qué error tan tonto», murmuró, molesto por haber matado accidentalmente a quien podría haber sido un sirviente bastante impresionante. Sin embargo, antes de que los pensamientos de Dormammu pudieran concretarse por completo, se produjo un extraño fenómeno. La dimensión pareció ondularse y retroceder. Segundos después, Peter reapareció donde había estado momentos antes, con su forma viva e intacta.
El ojo de Agamotto alrededor de su cuello brillaba con una luz verde palpitante, un inquietante símbolo de su control sobre el tiempo. Los ojos espectrales de Dormammu se abrieron de par en par, incrédulos, y un destello de confusión cruzó su rostro. ¿Qué es esto? ¿No te erradiqué? Justo cuando la confusión comenzó a instalarse, un portal familiar se materializó exactamente donde Peter llegó por primera vez, y sorprendentemente, otro Peter lo atravesó. Su comportamiento casual y sus palabras familiares resonaron en la dimensión oscura. Hola, dijo, saludando con indiferencia. Dormammu, he venido a darte una paliza. La mirada del Peter original se volvió hacia su yo del pasado, con una sonrisa irónica en los labios. Ah, ¿sí? ¿Ya empezó? La forma etérea de Dormammu resplandecía de confusión e irritación al contemplar las dos versiones distintas de Peter ante él. El ser dimensional luchaba por comprender la presencia de dos individuos que parecían ser la misma persona, sin mencionar que el original acababa de resucitar. El nuevo Peter dirigió su atención al Peter original, con una sonrisa cómplice en sus labios. Sin necesidad de palabras, compartieron una comprensión tácita. Su conexión se basaba en los acontecimientos que habían ocurrido antes de su entrada en la dimensión oscura. Hola, qué lindo que te unas a nosotros, comentó el Peter original con una sonrisa irónica. El nuevo Peter rió suavemente. Sí, pensé que te vendría bien una mano. El concepto tras esto era bastante complejo y simple a la vez. Una danza paradójica que tenía el potencial de influir en el curso de su batalla contra Dormammu. Con cada muerte y posterior resurrección, el ciclo se reiniciaba y otra versión de Peter se unía a la contienda, lista para tomar las armas y ayudar contra el todopoderoso enemigo de Roar. Por eso Peter tuvo que activar el hechizo antes de entrar en la dimensión oscura. Es un hechizo similar al que usó Doctor Strange en las películas. Pero en lugar de atrapar a Dormammu y acosarlo hasta la muerte, Peter quiso aprovechar la oportunidad para perfeccionarse y darle una paliza. Después de todo, no todos pueden decir que tuvieron la oportunidad de ganar una pelea contra un ser como Dormammu. En la película, Strange técnicamente lo venció, pero ¿fue realmente una pelea? No, prácticamente lo aburrió mortalmente después de morir miles de veces. Peter quería pelea. La voz de Dormammu resonó con una mezcla de irritación e incredulidad. Moriste. Tu existencia debería ser cancelada. Esos fueron los términos de nuestro juramento. ¿Por qué no es así? El Peter original negó con la cabeza, con una sonrisa burlona formándose en sus labios. Estoy bastante seguro de que estoy respirando ahora mismo. Así que, o no estoy muerto, o el más allá es más extraño de lo que pensaba. El nuevo Peter rió entre dientes, con tono ligero. Quizás Dormammu necesite gafas. Los dos Peters intercambiaron miradas de complicidad antes de volver a centrar su atención en la perpleja entidad que tenían delante. ¿Sabes? Te ves un poco cansado, Dormammu, dijeron los dos Peters al unísono. Quizás necesites unas vacaciones. Los ojos de Dormammu brillaban de ira, y su voz resonó en la dimensión oscura. Silencio. No permitiré que insectos como tú se burlen de mí. Antes de que la pelea pudiera comenzar de nuevo, la forma del segundo Peter comenzó a transformarse, sus músculos se abultaron y su piel adquirió el tono ardiente de Red Hulk, combinando perfectamente con el Peter original. ¿Qué pasa, Dormammu? Se burló el Peter original. ¿Te sientes un poco superado en número? La respuesta de Dormammu fue una oleada de energía oscura, desatada con una intensidad renovada. La batalla estalló de nuevo, una sinfonía de fuerzas en conflicto y energía reverberante que llenó la oscura extensión. Los dos Peters lucharon con precisión coordinada, armonizando sus movimientos en una fluida danza de ataque y defensa. Plantearon estrategias a la perfección, aprovechando las fortalezas del otro para contrarrestar la embestida de Dormammu. Sin embargo, el poder del ser cósmico aún les otorgaba una clara ventaja, y su batalla continuó siendo una ardua lucha por sobrevivir y contraatacar. Se intercambiaron golpes, se crearon ondas de choque y la energía crepitó en el aire mientras la batalla continuaba. Los ataques de Dormammu impactaron con fuerza bruta, y los dos Peters hicieron todo lo posible por evadirlos y contraatacar. La feroz presencia del Fénix y la fuerza bruta de Hulk rojo se alzaron, creando una tumultuosa tormenta de poder que sacudió los cimientos de la dimensión oscura. A pesar de sus esfuerzos conjuntos, el poder de Dormammu comenzó a abrumarlos. Su dominio de su inmenso poder y su íntima conexión con la dimensión le otorgaron una ventaja casi insuperable.
Los dos Peters lucharon con valentía, pero ni siquiera su fuerza combinada pudo romper las formidables defensas de Dormammu. Mientras la batalla continuaba, el segundo Peter se encontró en una situación desesperada. Dormammu creó una bola de energía púrpura oscura, que lanzó con precisión rápida y letal, aniquilándolo en un instante. El Peter original observó con impotencia cómo su contraparte se desvanecía en la nada. Sin embargo, justo cuando la forma del segundo Peter desapareció, el tejido del tiempo pareció retorcerse y revertirse de nuevo. El segundo Peter reapareció donde había caído momentos antes, intacto e ileso. La luz verde del ojo de Agamotto latía con una intensidad inquietante, testimonio del poder del hechizo. Los labios del Peter original se curvaron en una sonrisa triunfante al mirar al segundo Peter. No puedes controlar a una buena araña. El segundo Peter rió, con tono desenfadado. Supongo que estás atrapado conmigo, ¿eh? Mientras los dos Peters provocaban a Dormammu, la furia del ser dimensional se intensificó. Su forma irradiaba energía oscura, sus ojos brillaban con una intensidad acorde con su creciente ira. Pero antes de que pudiera hacer o decir nada al respecto, otro portal se abrió justo donde llegaron los dos primeros Peters. El ciclo se repitió, y los labios del Peter original se curvaron en una sonrisa confiada. Parece que tenemos otra visita, ¿quién será? Cuando el tercer Peter llegó por el portal, miró a Dormammu y saludó con indiferencia. Hola. Dormammu, he venido a... Lamentablemente, su saludo informal se vio interrumpido por las voces superpuestas de los otros dos Peters. Para patearle el trasero, ya sabemos, la furia de Dormammu alcanzó nuevas cotas cuando los tres Peters se plantaron ante él, la personificación del desafío. Su forma etérea tembló con furia desenfrenada, y se lanzó a un asalto frenético, atacando sin la menor cautela. Se intercambiaron golpes, la energía crepitó, y la propia dimensión oscura pareció estremecerse bajo el peso de la batalla. Sin embargo, en su frenesí por terminar el ataque, los implacables ataques de Dormammu golpearon a los tres Peters simultáneamente, y sus formas fueron destruidas en un estallido cegador de energía. Al instante, la dimensión oscura pareció ondularse y rebobinarse, y tras su destrucción, los tres Peters reaparecieron, como si nunca hubieran muerto. Pero eso no es todo. En lugar de uno, se materializaron tres portales separados. Mientras los portales vibraban con una luz vibrante, emergieron tres Peter Parker más, cada uno con la misma determinación que el anterior. 6 pares de ojos se volvieron hacia Dormammu y, al unísono, ofrecieron el mismo saludo. Hola. Pero sus palabras se interrumpieron al percibir la presencia de sus homólogos. 3 pares de miradas se cruzaron, y sus voces resonaron simultáneamente. Veo que ya empezó. La ira de Dormammu se intensificó al ver a los 3 nuevos Peters transformarse en las imponentes figuras de Hulk rojo. 6 Hulks rojos se alzaban ante él, un ejército de Peters que parecía desafiar la razón. La ira del ser cósmico se intensificó al enfrentarse a esta fuerza en constante expansión que seguía multiplicándose. La batalla se reanudó, una abrumadora sinfonía de poder puro y furia cósmica. Con 6 Hulkas rojas en su arsenal, los Peters encontraron nuevas oportunidades para contrarrestar los ataques de Dormammu y comenzar a acortar la distancia entre ellos y su formidable oponente. Las defensas de Dormammu eran formidables, pero la fuerza de su poderío combinado comenzó a debilitarlo. El tiempo transcurría en un caos borroso mientras la batalla se intensificaba. Más Peters caían y renacían, multiplicándose exponencialmente. 50 Hulkas rojas se enfrentaban ahora de Dormammu. Su poder colectivo enviaba ondas de choque que reverberaban por la dimensión oscura. Cada muerte solo alimentaba su determinación, fortaleciendo su número a medida que avanzaban. Pronto, la situación cambió, y más de 100 cascos rojos se unieron para hacer frente al ataque de Dormammu. Su poder era inmenso, y con cada golpe, con cada oleada de energía, abrumaban al ser cósmico. Dormammu se contorsionó de dolor. Su presencia, antes imponente, flaqueaba ante el implacable ataque. Los descerebrados, aquellos que antaño sirvieron a Dormammu, observaban aterrorizados desde la distancia. Su dios, antaño invencible, ahora se enfrentaba a un ejército de su propia creación, un ejército de Peters que se negaban a ceder. Sangre etérea fluía por la dimensión oscura mientras la derrota de su dios parecía inevitable. Finalmente, mientras los Peters se paraban junto a un Dormammu desplomado y maltrecho, sus voces resonaron al unísono. ¿Te rendirás o morirás? Preguntaron, pues parecía imposible noquearlo. La voz de Dormammu temblaba de furia y dolor, contorsionándose de agonía.
Yo no me rendiré. Los Peters intercambiaron miradas, con una determinación colectiva inquebrantable. Muy bien, dijeron al unísono. No sabemos cómo matar a alguien como tú, pero haremos lo que sea necesario para acabar con esto. Con un gesto decidido, los Peters desataron una descarga de energía y fuerza que sacudió la esencia misma de la dimensión oscura. El poder los invadió, un crescendo de fuerza que azotó las defensas de Dormammu. La forma del ser cósmico se estremeció, su resistencia menguó a medida que la embestida continuaba. La batalla continuó, y cada golpe los acercaba a la victoria. La figura de Dormammu se retorcía y convulsionaba, su presencia etérea se hacía más tenue con cada instante. Y entonces, en un momento de fuerza culminante, la determinación de Dormammu se quebró. Su figura se desmoronó, y su poder se redujo a una mera sombra de lo que era. Los Peters se alzaron sobre el derrotado Dormammu, quien pareció reducirse a la mitad de su tamaño. Ahora es tu decisión, declararon con voz firme. Ríndete o afronta las consecuencias. La voz de Dormammu era débil, su desafío destrozado. Me rindo. En cuanto habló, los muchos Peters sintieron que el voto se cumplía. Habían ganado. En los antiguos salones de Camartag, la anciana se sentaba en contemplación, con una taza de té en las manos. El aire estaba quieto, la atmósfera tranquila mientras meditaba, una sensación de serenidad la envolvía. Aunque eso no duraría mucho. Mientras la batalla entre el ejército de Peters y Dormammu alcanzaba su clímax en la dimensión oscura, una perturbación recorrió la esencia misma de todas las dimensiones. La anciana frunció el ceño con confusión al sentir un leve temblor que recorrió el plano astral, haciendo que el té se ondulara en su taza. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir una sensación nunca antes experimentada, la ruptura de un vínculo que una vez fue inquebrantable. Un jadeo escapó de sus labios, y su forma cambió cuando una fuerza invisible comenzó a atraer la esencia de su ser. En un instante, la conexión que había mantenido con Dormammu y la dimensión oscura se rompió. De repente, la figura de la anciana comenzó a cambiar. Su rostro calvo y juvenil fue reemplazado por arrugas que se marcaban profundamente en su piel. Su energía, antes vibrante, se desvaneció, y su cuerpo envejeció ante sus ojos, transformándola en una figura frágil y marchita. La taza de té se le resbaló de las manos temblorosas, y su contenido se derramó sobre el suelo de piedra mientras se agarraba el pecho. Respiraba entrecortadamente, con el corazón latiendo con fuerza al sentir que la esencia misma de su fuerza vital se desvanecía. Sus ojos se nublaron de incredulidad al comprender las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Peter, susurró, con la voz apenas audible, temblando de la sorpresa. Él sí lo hizo. Al cortarse la conexión con Dormammu, la fuerza vital de la ancestral pareció desvanecerse. Los años la alcanzaron de forma cruel y acelerada. Su cuerpo tembló, su figura se transformó en la de una mujer anciana y frágil. Su mirada, antes penetrante, se atenuó con el peso de su recién descubierta fragilidad. Las lágrimas inundaron sus ojos al comprender la realidad de la situación. El audaz plan de Peter, su determinación implacable, había llevado a lo inimaginable, una victoria sobre Dormammu, un ser de poder cósmico. La estructura misma del universo estaba cambiando, y las consecuencias de esta victoria se extendían por las dimensiones. A medida que los últimos hilos de su conexión con Dormammu se disipaban, el cuerpo de la ancestral pareció desplomarse, encorvada y débil. Apretó los puños, con las manos temblorosas, mientras miraba a lo lejos con una mezcla de asombro y temor. El peso del conocimiento y la experiencia la agobiaba, y sabía que el mundo había cambiado para siempre. Si no hacía algo en las próximas horas, sin duda moriría de vieja, lo que rompería su promesa a Peter. Me niego. Pensó mientras un destello de determinación brillaba en sus viejos ojos. Con una respiración profunda y temblorosa, la anciana se levantó de su asiento, con pasos vacilantes, mientras abría un portal a la dimensión oscura. Cruzó el portal lentamente, sintiendo crujir sus huesos y doler sus músculos marchitos. La otrora poderosa hechicera ahora soportaba el peso de su edad, que era verdaderamente titánica. Fin del capítulo 441.